Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestro seminario de fotónica del mes de diciembre. Antes de continuar, me gustaría recordarles que deben de apagar su micrófono durante la ponencia y únicamente lo pueden encender durante la sesión de preguntas. En esta ocasión nos acompaña la doctora Mónica Montserrat Martínez García. Es licenciada en Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas, obtuvo su grado de maestro en Ciencias en el CIO, Centro de Investigaciones en Óptica. Realizó sus estudios de doctorado en la misma institución. Actualmente está realizando una estancia postdoctoral en el CIMBESTAB Mérida. Sus áreas de investigación incluyen nanofotónica, caracterización de materiales y el estudio de nanomateriales para aplicaciones en CERS. Sin más preámbulos, le otorgo la palabra a la doctora Montserrat Martínez. Gracias. Buenos días a todos. Gracias, doctora Sael, por la presentación. Ok, déjenme pongo la presentación. Ay, perdón. Ahí está, creo que ya están viendo la presentación. Ok, este fue el tema de tesis que yo trabajé durante mi doctorado y es parte de lo que estoy haciendo ahorita en mi postdoctorado. Es espectroscopía Raman mejorada por superficie para detección de colorantes y pesticidas. Un breve repaso de lo que va a ser el contenido. Les voy a dar una introducción pequeña, la teoría del esparcimiento Raman, que es la metodología experimental, todos los pasos, todo lo que tuve que hacer para desarrollar esto, los resultados y mis conclusiones. Okay. Los pesticidas, todos lo conocen, son sustancias usadas para controlar, repeler o matar plantas o animales que son considerados indeseables. Están clasificados en 5 grupos dependiendo de su grupo funcional, en organoclorados, organofosfatos, carbamatos, neonicotoides y piretroides. Están considerados potencialmente tóxicos dependiendo de su concentración, que tanto lo consumamos, que tanto convivamos con ellos, y pueden tener efectos agudos o crónicos sobre la salud, dependiendo de qué manera son expuestos. Igualmente, los plaguicidas son muy importantes para la agricultura, pero se ha tenido que regular mucho su uso debido a esto, de la toxicidad que pueden presentar. Aquí les muestro un uso por promedio de área de cultivo mundial. Las áreas en rojo son las que utilizan más pesticidas por hectárea. Esto es China, Colombia y algunos países de Europa. Debajo les muestro el uso que tienen actualmente en México. Estos datos son tomados desde 1990 al 2018. Y si se fijan, está medianamente el uso de pesticidas en México. No es tan alto, pero habría que regular un poquito más su uso y también las concentraciones a las que nosotros estamos expuestos, ya sea en el agua, en el suelo o que podría ser más fácil para nosotros mediante los alimentos. Actualmente, para analizar los pesticidas o el nivel de pesticidas que hay presente en agua, suelos y alimentos, se utiliza la cromatografía líquida de alta resolución o la cromatografía de gases en conjunto con espectroscopía de masas. Las desventajas que tienen estos dos métodos es que tienen un largo tiempo de procesamiento, necesitan un pretratamiento de la muestra, esto es dejarla muy, muy pura. En esto se requiere también muchísimo tiempo. Y si acaso llegara a estar mal la muestra, echa a perder la columna de este cromatógrafo y se tiene que desechar y pues también es muchísima pérdida de dinero. Otras tecnologías han surgido para superar estas ventajas. La espectroscopía Raman mejorada por superficie, que más adelante les voy a explicar qué es una de estas nuevas técnicas. Presenta varias ventajas. No hay necesidad de preparar la muestra, su preparación es mínima. Puede trabajar con muestras biológicos in situ e in vitro. Es una técnica que no es destructiva y no es invasiva. Trabaja con muestras acuosas y se pueden utilizar fibras ópticas, lo que permite un sensado a distancia, o más bien poderlo hacer así en vivo. Ok, les voy a repasar un poquito de teoría bueno, ustedes son del área de fotónica y para que vean en qué parte está la óptica en todo esto. Aquí les presento los tipos de interacciones luz-materia que nosotros tenemos. Tenemos la transmisión, reflexión,
refracción, difracción, absorción y esparcimiento. Aquí con el circulito rojo les señalo las que voy a utilizar en, en este caso. Voy a utilizar la reflexión y también el esparcimiento. Para estos dos fenómenos se presentan en la espectroscopía Raman. Okay. Otro fenómeno que hay que recalcar es el fenómeno de absorción y emisión. Cuando nosotros hacemos incidir energía a una molécula que se encuentra en un estado base, la podemos hacer excitar y sube a un nivel de estado excitado. Después, para desexcitarse y volver a su estado base, pues ahora emite un fotón. Ese fotón ya puede ser de menor energía, igual o mayor energía dependiendo de cómo se encuentra nuestra molécula, ¿no? Que si se encuentra en su estado base, pues tiene que ser menor a esa energía que nosotros le hacemos incidir. Ok, también este fenómeno lo tenemos que ver en este caso. Una característica que es muy importante resaltar para la espectroscopía Raman es la polarizabilidad. Esto va a depender de la capacidad de distorsión de la nube electrónica cuando tiene un campo eléctrico. Es decir, qué tan fácil va a ser que podamos formar, en teoría, un dipolo eléctrico en esta molécula que nosotros tenemos. Que al hacerle incidir el campo eléctrico, tengamos de un lado la carga negativa y del otro lado la carga positiva. Este es el modelo más fácil con el que se puede explicar la polarizabilidad, pues ya, con la mecánica cuántica. Se forma un poquito complejo, pero ustedes saben, hay que buscar la forma más sencilla de explicarlo. Ok, el esparcimiento Rayleigh. El esparcimiento Rayleigh, yo creo que es la forma más común que nosotros conocemos del esparcimiento. Es un fenómeno elástico, es decir, que al hacerle nosotros incidir luz a un material, este va a reflejar o esparcir luz con la misma longitud de onda con la que nosotros le estamos haciendo incidir. El esparcimiento Rayleigh es el causante de que nosotros veamos el cielo azul. Este es como les digo, es el más común. Ahora tenemos un caso que es bastante raro, que no es tan fácil que lo vea, de hecho lo descubrieron hasta 1923, el esparcimiento Raman, es un esparcimiento inelástico, esto es, nosotros hacemos incidir luz a un material y la que va a reflejar o esparcir va a ser de diferente frecuencia a la que nosotros le estamos haciendo incidir, pero es muy débil, solo uno de cada 10 o 10 a la 6 o 10 a la 8 fotones puede tener una frecuencia diferente a la incidente. Estas frecuencias diferentes, bueno, podemos tener, si se corre hacia el rojo, le llamamos Stokes, o si se corre hacia el azul, se le llama anti-Stokes. Al ratito les muestro más claro cómo va a ser. El esparcimiento Raman va a medir la frecuencia vibracional eh, con respecto al cambio en la frecuencia del campo electromagnético incidente. ¿Por qué se da este fotón que se esparce? Cuando hacemos incidir la luz a una molécula, una parte de esa luz va a excitar a la molécula. No la puede excitar de hacerla vibrando. Y entonces, al la poderse relajar, entonces va a emitir un fotón. Como les decía, si el fotón es generalmente, si la molécula está en estado base, este fotón va a ser de una frecuencia menor a la incidente, pero puede ser que la molécula esté excitada y en este caso vamos a tener una frecuencia mayor. Entonces vamos a tener, si la molécula está en estado base, vamos a tener un esparcimiento Stokes, y si está en estado excitado, se le llama anti-Stokes. Ok, aquí se los explico más claro. El que tenemos en medio es el esparcimiento Rayleigh, que les digo es el que conocemos más comúnmente. Del lado izquierdo tenemos el anti-Stokes. Si se fijan, bueno, tengo los estados electrónicos base, entonces empieza en el 1, se le da una energía, pero asciende a un estado virtual, no a un estado electrónico excitado como tal, solo es un estado virtual. Y después vuelve, ahora sí emite un fotón al relajarse, pero ahora sí vuelve a su estado base. En caso contrario, en el stock se encuentra en su estado base, se excita a un estado virtual y se desexcita, llegando a su estado electrónico base.
Aquí les tengo otra explicación más bonita de cómo sería eso. Y también otra característica que no les había mencionado de la espectroscopía Raman es que tiene una gran ventaja. Esta espectroscopía otorga una huella molecular, huella digital molecular, para cada compuesto. Es decir, eh, si ustedes quieren identificar un compuesto del cual no saben nada, toman su espectro Raman y lo pueden comparar con una base de datos, dependiendo de los picos que tengan aquí, de esas intensidades, donde se encuentran localizadas en el eje X, y ustedes van a poder identificar cuál es. Si se fijan, ahí les pongo um, dos espectros diferentes, uno para el etanol y otro el metanol, que, bueno, nosotros nos podríamos confundir a simple vista, pero para espectroscopía Raman, viéndolos con espectroscopía Raman, sí se torna el espectro muy, muy diferente, debido a las diferentes moléculas que se presentan acá. Aquí está, la del etanol y la del metanol, que son diferentes. Okay. Como les decía, la teoría del esparcimiento Raman es reciente, digamos, tiene unos 100 años aproximadamente. Adolf Meckel, él la predijo teóricamente, pero fue hasta 1928 cuando Raman y Krishnan, dos científicos indios, pudieron ver el fenómeno ya experimentalmente. Unas semanas después, un poquito, bueno, casi al mismo tiempo, Landsberg y Mandelstam, dos rusos, vieron el mismo fenómeno, y pues bueno, ya saben, ¿no? Siempre existe la pelea de cuál fue primero. En este caso, pues se les otorga el premio Nobel en 1930 a Raman y Krishnan, y en 1998 es considerada Monumento Químico Histórico Nacional por la ACS. Okay. Un poquito de teoría para que veamos de dónde sale eso. Como les decía, la forma más fácil de explicar esto es considerándolo como un dipolo. Entonces, aquí consideramos un campo eléctrico dado por E0, coseno de 2pi, la frecuencia incidente y el tiempo. Donde frecuencia incidente va a ser la frecuencia del láser. Si tenemos una molécula diatómica que se va a someter a este campo, se va a inducir un momento dipolar, y entonces ese momento, eh, um, ese esa polarización, perdón, va a estar dado por ese momento dipolar y por el campo eléctrico que nosotros le vamos a hacer incidir. Si esta molécula va a vibrar a fuerza de este campo, a la influencia de este campo, con un coseno dado por la frecuencia de vibración, y donde vamos a tener como Q0 la amplitud vibracional. Ahora, si tenemos amplitudes de vibración pequeñas, pues podemos poner esa alfa o esa polarizabilidad como una función lineal de Q, es decir, la amplitud, y pues lo desarrollamos en serie de Taylor. Y la polarizabilidad, entonces, en la posición de equilibrio va a ser alfa 0 y la razón de cambio en Q, evaluando en la posición de equilibrio. Entonces, al combinar estas ecuaciones, ahí hacemos, nada más intercambiamos la alfa la intercambiamos aquí está, en esta ecuación, y nos resulta la siguiente. Entonces, tenemos la polarización dada por alfa 0, por el campo, por la amplitud del campo, por el coseno, con una frecuencia incidente, y esta va a ser el esparcimiento Rayleigh. Los otros dos términos van a ser para Raman-Stokes y Raman-Anti-Stokes. Bueno, esto solo quería decirles matemáticamente cómo se expresa, y aquí les muestro el dibujito. El esparcimiento Rayleigh, aquí lo tenemos, es exactamente a la frecuencia del láser con que nosotros estamos excitando nuestra molécula. A la izquierda tenemos Raman anti-Stokes y a la derecha Raman Stokes. Generalmente lo que nosotros vamos a ver es Raman Stokes, porque casi siempre tenemos nuestra molécula en esta base. Y ahora, para que nosotros podamos tener una molécula Raman activa, tenemos que tener un cambio en esa polarización de la nube electrónica.
Si no podemos, si no es una molécula que no se puede polarizar, entonces va a ser muy difícil que nosotros veamos, prácticamente imposible que nosotros veamos un espectro Raman. Okay. Ahora sus ventajas. Permite la identificación precisa de moléculas, como ya les mostré. Podemos obtener el espectro de muestras acuosas, a diferencia de muchas otras técnicas como FTIR. Tenemos un tiempo de obtención relativamente corto, es de unos segundos. No necesitamos gran volumen de muestra y no es invasiva. Una de sus desventajas es las altas potencias que nosotros necesitamos utilizar. Ya les había dicho, solo uno de cada millón de fotones que esparce la muestra va a tener esta información de la molécula. Entonces, nosotros tenemos que aplicar mucha potencia para poder obtener más fotones Raman, fotones Stokes, perdón, y podemos hacer que nuestra muestra se queme. Entonces, ahí tenemos una desventaja. Otra desventaja, que necesitamos alta concentración de la muestra. Y otra es que necesitamos alta homogeneidad de la muestra. Para ser láser muy chiquito, si hay inhomogeneidades, entonces va a haber esa inhomogeneidad, entonces vamos a tener unos espectros muy raros. Perdón. Entonces, para poder, bueno, la espectroscopía Raman quedó ahí abandonada mucho de lado, primero porque no tenían láseres. Fue hasta el 60 cuando ya pudieron trabajar mucho mejor esta técnica. Ustedes se fijan, de 1930 a 1960, pues ahí quedó perdida 30 años y se empezó a explorar un poquito. Después, pues vieron que era muy difícil obtenerlo y también como que bajó un poquito el auge. Y después, en un experimento, vieron que al tener electrodos de plata y tener una molécula ahí, podían aumentar la señal. Entonces empezaron a buscar aquí y encontraron esta técnica que le llamaron espectroscopía Raman mejorada por superficie. En esta técnica se unen las propiedades de la espectroscopía Raman y las propiedades ópticas de nanoestructuras metálicas. Un sustrato CERS, aquí les defino lo que es un sustrato CERS, emplea estructuras con dimensiones menores a 100 nanómetros, o sea, nanoestructuras, independientemente de la morfología, de la forma que se tengan. Están compuestas principalmente de oro, plata, cobre, y están haciendo ya incluso muchas más variaciones, ¿no? Pero por ahora, estas son las tres que se utilizan más. Y hierro, perdón. Tenemos tres tipos de sustratos, que pueden ser los coloides, o sea, las nanopartículas suspendidas en un líquido, ya sea cloroformo, tolueno, agua. Tenemos las estructuras metálicas planas, están soportadas, en este caso las nanopartículas, están soportadas en un sustrato plano, como les muestro en el dibujito, o los electrodos metálicos, que es como conocieron este fenómeno. Una de las maneras de explicar por qué se da el aumento en la señal es por la teoría electromagnética de CERS. En se basa la amplificación del campo electromagnético debido a las oscilaciones resonantes de electrones de conducción que están localizados en la superficie de un metal. Ustedes saben, un metal conduce muy bonito el calor y también la electricidad. Entonces, al hacerle incidir un campo electromagnético a un metal, vamos a tener esta resonancia. No tiene que ser cualquier metal, tiene que tener unas propiedades plasmónicas. Y la hace resonar. Esta resonancia se va a pasar a la molécula que nosotros queremos analizar, haciendo que la molécula vibre más. Entonces, al aumentar esta vibración, pues al momento de relajarse va a emitir mayor número de fotones y eso es lo que nos va a hacer que se amplifique la señal. También tenemos, para poder caracterizar un sustrato, ahora, tengo que ver qué tan bonito es, ¿no? Si yo, por ejemplo, me voy a revisar un poquito. Aquí, tengo mi espectro. Si se fijan, del lado del anti-Stokes tengo unas cuentas chiquitas y del lado de Stokes tengo una amplitud mayor.
Entonces, voy a suponer que del lado izquierdo es mi Raman simple y del lado derecho es ya cuando utilizo CERS. Ahora tengo que ver que la comparación, ¿no? Qué tan bueno, qué tanto me está amplificando la señal. Para eso voy a utilizar este cálculo del factor de realce. Qué tan bonito es mi sustrato a comparación de otros, qué tanto me puede aumentar la señal. Tengo dos formas, no los voy a confundir mucho, espero, con este cálculo. Uno, en el analítico solo hago cálculo de las intensidades y en el otro, donde utilizo el punto de vista de sustrato, ya tengo que ver cuántas moléculas estoy analizando y cuántas nanopartículas están en la zona donde yo estoy utilizando. Eso es como un poquito más complicado a diferencia del analítico, pero me otorga una mucha mayor información o mayor seguridad de qué tan bueno es mi factor de realce. Ok, me corrió un poquito las nanopartículas. Las nanopartículas pues son partículas de entre 1 y 100 nanómetros de tamaño y muestran propiedades exóticas como el plasmón de resonancia, el plasmón de superficie eh, resonante. Esta propiedad que tenga el plasmón de resonancia, es lo que les decía, va a tener esta propiedad, es la que hace que la resonancia se me pase a mi molécula y pueda hacer que yo obtenga un mejor espectro, Raman en este caso. Aquí les muestro una serie de nanopartículas de distintas morfologías, distintos tamaños, y todas estas son las que se utilizan. Generalmente se utilizan esferas, que son las más fáciles de sintetizar, y ya les pongo unas que parecen palomitas, otras que parecen estrellitas chiquitas, que parecen colación, cubitos, rods, diamantes, estrellas. Hay de muchísimas variedades. En este caso, perdón, las que se utilizan, las que se han mostrado que tienen mucha mejor capacidad de hacer que se amplifique el fenómeno CERS, el fenómeno Raman, perdón, son las que tienen puntitas. Estas, estas. Esas son las que mejor, a diferencia de las esféricas, son esas las que presentan un mayor realce porque localizan el campo eléctrico en esas puntitas y hacen que resuene más la molécula. Ok, estos aspectos prácticos, bueno, tienen alta sensibilidad a concentraciones bajas, que pues ya nos ayuda a brincarnos la desventaja de Raman simple. Tiene análisis de potencial de sensado y análisis de biomoléculas, puedes obtener alta eficiencia, y la molécula debe estar en proximidad de sustratos ceros para que pueda esa resonancia pasarse, ¿no? Debe ser intensa para poder observarse y tenemos que tener un cuidado con la distribución de las nanopartículas. Y la reproducibilidad. Ok, ya les di todo el background de teoría y ahora sí ya les platico los objetivos que yo tenía en este trabajo, que era poder producir un sustrato CERS que mediante el uso de nanopartículas cóncavas de oro, y el desarrollo de un sustrato que sea capaz de detectar concentraciones bajas de pesticidas. ¿A qué me refiero en concentraciones bajas? Concentraciones bajas me refiero a 7 partículas por millón o menos, que eso sería, bueno, no es tanto, eso sería como 10 a la menos 10 a la menos 9 molar, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9 molar. Si recuerdan, bueno, nosotros hacemos todo esto en laboratorio, entonces nos salen resultados bonitos, pero también tenemos que trasladarlo al caso de la vida real, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo que yo lo analice a nivel laboratorio a que lo analice en la vida real. Para esto también utilicé, bueno, okay, aquí les platico mi procedimiento experimental. Mi procedimiento experimental constó de varios pasos. Primero, preparé un sustrato de aluminio de una aleación 6063, que es aluminio normal de ventana, que ustedes tienen en sus ventanas. Luego lo sometí a un pulido mecánico, a un pulido electroquímico, y lo caractericé mediante difracción de rayos X y microscopía de fuerza atómica. También
Tuve que decidir la morfología de la nanopartícula. Como les dije, las esferas son las más fáciles de sintetizar. Sin embargo, en la literatura dicen que los que tienen puntas son mucho más adecuados para hacer un sustrato CERS. Entonces, ya que había elegido, tuve que seleccionar un tamaño e hice las pruebas con una molécula, 4-aminotioфенol. Después hice mis pruebas en colorantes, tengo que probarlo, a ver qué tan bonito es. Y pues primero se prueba en el caso bonito y ya después las pruebas en el caso real, con tiram y una mezcla de tiram con tomate. Ok. Perdón el inglés, ahí se me pasó. Ok, primero el sustrato. Como les decía, tengo un sustrato de aluminio, tal cual el de ventana, entonces yo lo quería pulir. ¿Para qué lo quería pulir? A nivel nanoscópico, ese aluminio está muchísimo, muy rugoso. Entonces, al momento de yo depositar mis nanopartículas, pues una nanopartícula, pónganle 100 nanómetros, pero esas rugosidades son mayor que esos 100 nanómetros. Entonces, tenía que dejarlo a nivel de rugosidad nanométrica para que al momento de depositar yo mis nanopartículas quedaran a la misma altura, teóricamente, ya que no estuvieran unas más arriba que otras y entonces pues podía obtener una mejor señal, o más bien poder tener un sustrato homogéneo, ¿no? Ahora, a lo que lo sometí, pues ahí les muestro las imágenes. Empiezo con estas laminitas que son de 2 centímetros por 5, más o menos. Las pulo. En el taller óptico del CIO hice todo esto. Las pulí, así como pulen ellos las lentes, y después las llevé a un acabado espejo por los dos lados. Después lo sometí a un pulido electroquímico, la sumergí en ácido perclórico y les apliqué una corriente de 3 amperes y 25 volts. Después las pasé a hidróxido de sodio y las neutralicé con ácido nítrico y después les di un baño hidrotérmico. Este baño hidrotérmico me va a generar en la superficie del aluminio una cosa que se llama pseudobuemita. Esta es la que protege, bueno, más bien, se le forma al aluminio naturalmente, se le forma a propósito al aluminio, esta capa lo protege de la oxidación y en este caso a mí me ayudaba porque me permitió poder sobre este, sobre esta capa que me la hiciera hidrofóbica y poder depositar de una mejor manera las nanopartículas. Aquí abajo les muestro la comparación. En este caso es como empezó mi sustrato, después cuando terminé mi pulido mecánico, que lo llevé a cada espejo, y después aquí mi pulido electroquímico. Ahora sigue la caracterización del aluminio. Como les decía, tenía que ver las rugosidades que me quedaran a nivel nanométrico. Entonces medí el sustrato justo cuando terminé el pulido mecánico y me daba una rugosidad de 6 nanómetros. Y después, perdón, lo medí por microscopía de fuerza atómica. Después del pulido electroquímico lo medí y ahora la rugosidad de la superficie era de 1.5 nanómetros. Entonces, podríamos decir que ahora sí ya estaba suficientemente plano para poder depositar mis nanopartículas. Hice un análisis por difracción de rayos X para poder detectar esa pseudobuemita. Esa pseudobuemita, aquí les muestro cómo se ve con un microscopio electrónico de barrido. Esa red rara que se ve ahí es cómo se me formó la pseudobuemita. Esta pseudobuemita le proporciona una característica hidrofóbica a la superficie y además ahí me permite anclar dos moléculas. ¿Por qué me permite anclar dos moléculas? Yo quería que al momento de depositar mis nanopartículas, pues no se fuera como cuando ustedes mojan un vidrio y luego le ponen agua y se va, ¿no? Ay, perdón. Cuando ponen una gotita de sangre, pongamos, luego le ponen agua y se ve esa sangre, ¿no? Yo quería que se quedaran ahí fijas. Entonces le puse dos moléculas, una que tiene un grupo funcional con terminación amino y la otra que tiene terminación tiol. Entonces aquí les hago la comparación de cómo se ve con el grupo amino y con el grupo tiol. Ahora, vuelvo al mismo ejemplo de la sangre. Cuando se deposita una gotita de sangre, si ustedes como que la raspan, se queda nada más el anillito. Si yo no le doy esa propiedad hidrofóbica
a mi sustrato se me va a hacer igual. Es decir, todas las nanopartículas al momento de que se seque el agua, se van a correr hacia las orillas y no me va a quedar nada en el centro. No va a ser un sustrato homogéneo. Entonces yo quería que al momento de depositarse, pues fueran todas cayendo así por gravedad y se quedaran ahí fijas. Ok, ya tengo mi sustrato, ya preparé mi sustrato y ahora siguen mis nanopartículas. Aquí les presento una nanopartícula de las que sinteticé. Es un nanocubo cóncavo de oro. No sé si se alcanzan a ver que es como un cubito, pero achatado en las caras, hacia adentro. Eso me hace que pues, las puntas sean mucho más puntiagudas, que es lo que yo quiero. En este caso, sinteticé diferentes tamaños. ¿Por qué sinteticé diferentes tamaños? Yo quería ver cuál era el tamaño que más me realzaba la señal. Entonces hice una serie. Aquí les presento cómo hice la síntesis. Es una síntesis por 2 pasos. Tengo una solución de semillas en las cuales agrego un surfactante que se llama CETAC, una sal de oro y un borhidruro de sodio. El borhidruro de sodio va a hacer que los iones de oro se me aíslen de todo lo demás y me queden así, solo oro ahí flotando. Lo agrego frío porque al agregar el borhidruro de sodio es una reacción muy violenta. Al ponerlo en frío me hace que esa reacción sea mucho más violenta. Dejo reposar estas semillas 2 horas que me alcancen un tamaño de 3 a 5 nanómetros y después las agrego a una solución de crecimiento. Ahí les pongo el set de soluciones de síntesis que ya tengo terminadas y las semillas agrego diferentes volúmenes. Al agregar diferente volumen, esto me va a crear diferentes tamaños de semilla. Es decir, entre más agregue yo volumen de semillas a la solución de crecimiento, más pequeñitas me van a quedar. ¿Por qué? Porque hay menos oro disponible para que se reparta entre todas esas semillitas. Y al contrario, entre menos volumen ponga, en este caso, de semillas, me van a resultar más grandes mis nanopartículas. Ok, hice la caracterización por espectroscopía de UV-Vis. Y aquí les muestro la microscopía electrónica de barrido de cada una de ellas. De abajo hacia arriba son de 36, de 55, perdón, y de 85. Y la caracterización, bueno, las caracterizo por microscopía electrónica para saber su tamaño y las caracterizo por UV-Vis para saber dónde está el plasmón de resonancia de estas nanopartículas. Si se fijan, entre más grande es el tamaño, el plasmón de resonancia se va corriendo hacia el rojo. Aquí les muestro una tabla donde condensé cómo es el tamaño, cómo se relaciona el tamaño de la nanopartícula con la banda plasmónica y también con el volumen de semillas. Si se fijan, entre más volumen de semillas yo agrego, el tamaño de la nanopartícula va haciendo más pequeño. Bien. Ahora ya tengo eso, ya tengo una parte de mi experimento. Y sí, créanme, fue muy, muy largo, fue mucho tiempo. Entonces tengo mi sustrato de aluminio, ese que ya lo funcionalicé con el grupo tiol. Tengo mis nanopartículas, entonces las deposito por goteo, así pongo una gotita y dejo que esa gotita se seque. Entonces me quedé el sustrato así, como en este caso. Y para realizar mi experimento Raman, deposito una gotita de mi analito, que en este caso es esta cosa naranja aquí, y le hago incidir el láser y así voy con cada una. Para cada gotita pongo una concentración diferente o una muestra diferente. Ok, para encontrar cuál era el mejor tamaño, deposité cada una de esas síntesis, bueno, cada uno de los tamaños, 36, 41, 46, 55, 63 y 85 nanómetros. Y a cada una puse una concentración de 4 ATP. Bueno, medí una concentración de 4 ATP de 1 por 10 a la menos 6 molar. 1 por 10 a la menos 6 molar ya es algo que no se puede detectar con Raman simple, o sea, sin nanopartículas. Y me da este espectro, esta serie de espectros. Si se fijan, el amarillo es el que está mucho más grande, tiene mayor intensidad, y ese es correspondiente al tamaño de 55 nanómetros. Entonces ya decido que mi mejor tamaño es el de 55 nanómetros y ahora hago pruebas con rodamina 6G. La rodamina 6G es la molécula que se utiliza para caracterizar un sustrato CERS. Es como la más fácil porque tiene mucha afinidad la rodamina con el
bueno, aparte de que tiene mucha afinidad la rodamina con el oro, también tiene un espectro Raman muy característico. Aquí les muestro las tomas. En negro está con Raman simple, o sea, nada más puse mi gotita de rodamina de 1 por 10 a la menos 3 molar y lo analicé, sin nanopartículas ni nada. Después hice una set de concentraciones de 10 a la menos 6, 2.2 por 10 a la menos 7, a la menos 9, a la menos 11 y a la menos 13 molar. Y cada una de ellas las deposité sobre las gotitas de nanopartículas y analicé el espectro. En este caso es en líquido. Y si se fijan, todavía una concentración de 2.2, que es la de hasta arriba, la rosa, todavía alcanzo a ver una señal clara de la rodamina, el espectro característico de la rodamina. Entonces, pues ya tengo una concentración muy grande, ¿no? De muy apenas poder medir 10 a la menos 3 molar, ahora ya me bajé 10 órdenes y ya pude medir 10 a la menos 13 molar. Aquí hago un ejemplo de, selecciono un pico, en este caso fueron el de 1508, 1300, perdón, me olvidé, 1360 y 611. Lo selecciono y calculo el factor de realce para cada caso. En los cuadritos, aquí, en estos grafico las intensidades, nada más las intensidades para cada uno. Perdón, me faltó decir que hago una cuadrícula sobre la gotita de nanopartículas donde tengo mi analito y voy midiendo. Realicé 100 mediciones, bueno, una rejilla de 10 por 10 en un área de 75 por 75 micras. Y aquí nada más estoy graficando la intensidad de cada, para el pico de 1508, es en los dos casos, las intensidades que me están resultando en ese pico, siendo el gris claro la más alta y en negro la más baja. Y del lado, bueno, selecciono un cuadrito en rojo y del lado izquierdo pongo los espectros correspondientes a esa selección, para que se vea la homogeneidad de la señal. Hice otras dos pruebas con rosa bengala y cristal violeta para demostrar que pues no solo funcionaba con rodamina, ¿no? Que también funcionaba con otros dos colorantes. En este caso cristal violeta a la izquierda y rosa bengala a la derecha. Si se fijan, aunque algunos piquitos no se ven tan bien, no son tan claros, todavía a concentraciones de 10 a la menos 10 y 10 a la menos 11 molar, todavía lo alcanzo a ver. Okay. Ya vi que mi sustrato funciona, ya vi que en el caso bonito, como es rodamina o los otros dos colorantes, funciona, entonces ahora ya me voy a la prueba real. Lo hago con un pesticida llamado Tiram. Este pesticida sirve para matar plantas que no les gustan, plantas maleza. Durante mucho tiempo, se utiliza también en desodorantes y también se utiliza en los champús para piojos. Entonces, pues sí, es como muy fácil que tengamos acceso a él. Y aquí preparo una serie de concentraciones desde 300 micromolar hasta 10 micromolar para ver hasta dónde es mi límite de detección, hasta cuál concentración yo puedo alcanzar a medir. Si se fijan, es la amarilla. Esta. Tengo una concentración de 10 micromolar y todavía la alcanzo a ver en el caso con Tiram. Acá tienen la intensidad, cómo va cambiando la intensidad dependiendo de las diferentes concentraciones. Lo condenso en esta tabla. Y estoy viendo que existe una relación lineal entre la concentración de Tiram y la intensidad que estoy presentando para el pico de 1400. Todos estos tengo que seleccionar pues un pico, ¿no? Tengo muchos picos ahí, muchos picos de intensidad y tengo que seleccionar uno para poderlos caracterizar. ¿Ok? Aquí lo tengo y ahora que ya veo que sí funciona solo con el puro pesticida, me voy a un caso más real, que es ponerlo con tomate. Hago una salsa de tomate. Pongo un jitomate, lo lavo bien, lo enjuago bien y después lo muelo. Después lo filtro con un papel filtro para quitar todos los residuos sólidos y el juguito que me queda, entonces
Ese lo mezclo con el pesticida y lo dejo a esta concentración, a las mismas concentraciones que lo dejé cuando era solo el tiram, a esas mismas concentraciones lo dejo. Si se fijan, ahora sí veo una caída drástica en la señal, y voy, y baja, perdón, baja. Baja muchísimo. ¿Por qué? Porque ahora me está interfiriendo mucho la señal ahí que tengo todos los orgánicos del tomate. Sin embargo, todavía puedo ver una señal ahí de 10 micromolar. Aquí también veo cuál es la relación entre esa intensidad Raman y entre la intensidad de ese pico y la concentración que yo le estoy poniendo de tiram cuando lo tengo en el tomate, y veo que existe la misma relación lineal, pero ahora tengo un límite de detección de 14 partículas por millón. Perdón, en el caso solo con tiram tengo un límite de detección de 7 partículas por millón, entonces sí me bajó a la mitad la detección. Sin embargo, pues aún sigo viendo el pesticida, y noto que la conjunción de mi sustrato, o sea, me refiero al aluminio, más mi sustrato CERS, que son las nanopartículas, hacen un muy buen clic y me permiten observar, tanto en microscopía electrónica de barrido, muy bien, así, o sea, no tengo que estar haciendo muchos sustratos o estar desperdiciando mis nanopartículas para ver su forma, su morfología. Y también me permite llevarlo al microscopio Raman, espectroscopía Raman, y no me provoca una señal rara, dado que es un aluminio, no tiene moléculas, entonces no me está generando una señal aparte de la que yo quiero buscar. Y tengo un factor de realce de 10 a la 7, es decir, si tengo una señal de 10 cuentas, al verlo con espectroscopía, con mi sustrato CERS, me lo aumenta en 7 veces, 10 a las 7 veces, 7 órdenes. Y bueno, en este caso solo detecté tiram, pero el punto es hacerlo a que sea selectivo, ¿no? Si yo tengo 3 pesticidas ahí, que yo pueda detectar solo el que yo quiero. O en este caso poder bajar también el límite de detección para poder detectar ahí pesticidas que son mucho más tóxicos, entonces cualquier concentración, por muy pequeña que sea, puede ser tóxica. Y esas son las nanopartículas que yo hice, nada más se las presumo. Entonces ya terminé todo. Espero no haya sido muy rápido o mucho. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, ahorita vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas, compañeros. Para esta sesión lo pueden realizar prendiendo su micrófono directamente y haciendo la pregunta a la doctora Mónica, o lo pueden escribir en el chat como ustedes gusten. Así que, ¿alguna duda, pregunta, compañeros? Sí, Nancy, dinos. Hola, buenas tardes. ¿Tardes? Tengo, cuando comenzaste a hacer las pruebas, ya con el tomate y el tira, Ajá, ¿cómo se llamaba ese pesticida? tiram. Tiram. ¿No hiciste la prueba como con puro tomate? O sea, no sé, ibas al mercado, comprabas un tomate X y sin agregarle directamente el pesticida para ver si pudiera ser que lo contuviera, o digamos que no con tomate, sino con alguna otra planta o algún otro producto que sea más propenso a contener este pesticida. Ah, ok. ¿Llegaste a realizar la prueba así como para ver si ya aplicarlo un poquito más? Ajá, así tal cual, o sea, nada más compro el tomate y veo si hay pesticida. ¿A eso te refieres? Sí. Sí, ajá, sí, preparar igual que el tomate que habías preparado, pero ahora no agregarle la porción de tirán. Ajá. No, en ese caso no lo hice. No, como todavía, bueno, pues apenas estaba empezando, ¿no? Ese sería como el siguiente paso, exactamente. O sea, comprar cualquier fruta, hacerlo y ver si, qué pesticidas ahí tiene. Oh, ok. Ajá. Entonces es como, más bien es la base y a lo que decías en la conclusión, eh, es lo que también desarrollarlo un poco más para como aumentar la precisión para la porción de prueba. Ajá, exactamente. Ajá, ampliar.
más las pruebas para poder ampliar al muchísimo rango de pesticidas que nosotros tenemos, bueno, que se usan. Ajá. Dime. Ok, está muy cool, me gustó mucho tu trabajo. Gracias. Gracias. Okay. Ok, ¿tienen alguna otra pregunta? Bueno, ya me escuchan, es que creo que estaba hablando sin el micrófono. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Si no, yo sí tengo una duda técnico-táctica, doctora. A ver, Primeramente, pues muchas felicidades, muy padre la plática. Me gustaría preguntarle de curiosidad, ¿qué otra aplicación pudiera tener esta técnica que usted utiliza, aparte de detectar pesticidas? ¿En qué otra área se pudiera aplicar? ok, esta técnica se está aplicando mucho para detección de ADN o ARN, que ahorita está muy de moda por el coronavirus. Se está aplicando mucho a eso, detectar trazas de ADN. También se utiliza mucho para células. Con otras técnicas es muy difícil trabajar con células porque las tienen que matar, las tienen que congelar, fijar, lo que sea, ¿no? En este caso, como trabaja con muestras, bueno, el agua no le representa mayor problema porque no la detecta, no le hace interferencia. Se puede trabajar con muestras vivas, con nuestras células vivas, entonces también para eso se utiliza mucho, para ver las interacciones. Y seguramente ustedes han visto células teñidas, donde les resaltan, no sé, el núcleo o el citoplasma o no sé, cualquier organelo de la célula. También pueden ver ahí cómo se van introduciendo las nanopartículas, que también las pueden usar como acarreador de fármacos. Entonces, pueden ver en vivo cómo se va metiendo ahí a la célula y qué daños le está teniendo, si está tronando la célula, si le presenta citotoxicidad, o cómo se está liberando ahí, o qué efectos le produce a la célula el meter agentes extraños ahí. Ok, sí, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta hacia la doctora? ¿No? Yo les puedo preguntar. Pues pudiera preguntarles. Bueno, entonces si no hay ya ninguna duda ni pregunta, muchísimas gracias, doctora, por su asistencia. Me gustaría que todos aquí, las personas que nos están, bueno, que nos están siguiendo, un agradecimiento hacia la doctora. Le dijeran muchísimas gracias para que vean que están conectados y que no solamente dejaron la cámara ahí. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, damos por concluido nuestra sesión del seminario de fotónica. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, damos por terminado nuestra sesión de seminario de fotónica. Muchísimas gracias. Que tengan una bonita tarde. Gracias, Igualmente. Buen día. Igualmente. Gracias. Hasta luego, gracias.